volvemos a juntar hoy día jueves para retomar este ciclo universitario de conferencias vinculados a la propuesta de reforma de la Constitución provincial. Hoy vamos a trabajar el segundo eje, que trata sobre los derechos constitucionales. Quien va a estar a cargo de la coordinación es la doctora Laura Farfán, que es secretaria de Extensión y Vinculación de la Facultad de Derecho, directora de la revista jurídica República y Derecho, doctoranda de la Facultad de Derecho, miembro del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos y directora ejecutiva del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. Por ese motivo es que la hemos elegido a ella para que coordine este segundo eje en el que van a participar dos profesores de la Facultad de Derecho y una profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Lo dejo a partir de este momento en la palabra y en la persona de Laura Farfán. Bueno, muchísimas gracias, señor decano, por la presentación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos de nuevo en este ciclo universitario de conferencias sobre la reforma de la Constitución de la provincia de Mendoza. En esta oportunidad vamos a dar comienzo al segundo eje, que va a abordar los derechos constitucionales. Vamos a contar con la presencia de tres panelistas, tres profesores de nuestra universidad, a quienes les vamos a dar la palabra de forma sucesiva, para un tiempo de aproximadamente 15 minutos para compartir sus reflexiones sobre distintos temas. Para todos aquellos que nos están siguiendo en este momento por el canal de YouTube, les pedimos que por favor vayan transmitiendo sus preguntas y al finalizar las tres intervenciones vamos a tener un espacio para dialogar con los profesores a través de o a partir de las inquietudes o las preguntas que nos a través del chat. Así que sin más preámbulos, si les parece, vamos a dar comienzo y le vamos a dar la palabra a nuestro primer profesor invitado, que es el doctor Diego Lavado. Él es abogado de la Universidad Nacional de Cuyo, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Mendoza, profesor titular de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, comisionado en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, y va a hablar sobre el tema de derechos y garantías. Doctor Lavado, lo dejo con el micrófono habilitado. Bueno, muchas gracias, señor decano. Muchas gracias el resto de las autoridades de las distintas facultades de la universidad. Y muchas gracias, Laura, por esta presentación. Bueno, como ustedes saben, se ha abierto por instancia del Poder Ejecutivo una discusión, se ha planteado, se ha remitido a la legislatura provincial un proyecto de ley que tiene por función abrir justamente este proceso de reforma constitucional. Veremos si esto es realmente tomado por todos los representantes de la ciudadanía, y en esa tarea, bueno, es probable que ya sea con lo que queda de este año o el año que viene, se ponga en marcha ese proceso. Por supuesto, todavía estamos en las etapas iniciales y esas formalidades ya se han empezado a cumplir. En lo que yo quiero hacer referencia es básicamente a la relación que deberían tener las constituciones modernas con los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. En ese proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo, en el artículo 2, se habla justamente, bueno, se establecen las limitaciones de la futura Convención Constituyente, y cuando se configura esas limitaciones, se dice claramente que la Convención Constituyente podría incluir un artículo que incorpore los derechos y garantías reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Yo creo que si tenemos en cuenta el artículo 1, inciso 5 de la Constitución Nacional, que establecen un marco también de referencia para las provincias, es decir, que las autoridades provinciales van a dictar sus constituciones provinciales
teniendo en cuenta o en el marco de los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Bueno, ahí se puede plantear un primer interrogante. Si realmente es necesario hacer una enumeración de derechos y garantías en una Constitución provincial. Sabemos que la Constitución reformada en 1916, la Constitución provincial, bueno, fue en ese momento una Constitución de avanzada, incluso lo dice así, no solamente todos los analistas de nuestro texto constitucional local, sino también la propia expresión de motivos del proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo. O sea, reconoce que esa reforma integral que tuvo nuestra Constitución provincial en 1916 se enmarcó en esas constituciones progresistas que reconocían una serie de derechos, pero fundamentalmente que tenían en cuenta como gran novedad el reconocimiento de los derechos económicos y sociales. Junto con la Constitución de la República de Weimar y la Constitución de México, nuestra Constitución de 1916 en eso estableció un criterio de avanzada. Claro que ya no estamos en 1916, tan de avanzada fueron esos principios que 32 años después fueron receptados en manera concreta a través de la Declaración Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal. Es decir, ya en esas declaraciones se empezaron a reconocer los derechos económicos y sociales, como lo había hecho nuestra Constitución Provincial en 1916. Pero decía, no estamos ya en ese mundo. Hoy estamos en un mundo globalizado, no solamente desde el punto de vista de las comunicaciones, de la información, sino también de la incidencia política y normativa entre los estados, por lo menos entre los estados que tienen cierta configuración cultural que los asimila. Entonces, vuelvo a la pregunta. Habrá que ver si realmente tiene sentido hoy volver a repetir una declaración de derechos y garantías, y si no es mejor, a lo mejor, tal vez aprovechar este capítulo de derechos y garantías para hacer hincapié en las obligaciones de los estados respecto de sus ciudadanos, que es otra forma también de mirar los derechos y garantías, que lo puso en ese ámbito de manera también novedosa la Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre, y fundamentalmente porque los deberes de esa Declaración de Derechos están referidas a la contracara de los derechos de sus ciudadanos, es decir, los deberes del Estado con el ciudadano. Si tomamos esto en cuenta, entonces, yo no digo que no sea necesario una enumeración de derechos. Es probable que esa invitación que hace el Ejecutivo nos sirva justamente no para repetir los derechos que ya están en la Constitución o los derechos que están en los tratados internacionales, sino reforzar algunos derechos que tienen gran importancia en el ámbito local. Se me viene a la memoria, por ejemplo, el derecho al agua. Incluso una tesis doctoral de uno de los doctorados de nuestra facultad habla que el derecho al agua es un derecho humano fundamental. Y sabemos cuál es la incidencia que en la vida económica, en la vida cultural, desde nuestros pobladores aborígenes hasta la fecha, tiene el agua en la provincia. Insistir, creo que más que repetir declaraciones, principios o garantías que están en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, hay que reforzar las obligaciones del Estado provincial frente a los ciudadanos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y esto nos viene justamente de esa cultura normativa internacional de los derechos humanos, es que los estados, al firmar los tratados internacionales, entre ellos la Argentina, y traslativamente también comprometiendo a las provincias, en especial a la provincia de Mendoza, al firmar los tratados internacionales asumen la obligación de respetar y garantizar los derechos reconocidos en esos tratados. Creo que esta forma, como se expresa
por ejemplo, en la Convención Americana de respetar y garantizar, es la forma más ajustada y sobre todo más progresista de encarar este tema. O sea, por la obligación de los estados de respetar y garantizar los derechos reconocidos. Es decir, a diferencia incluso de lo que se hace en la Convención Europea, acá los tratados internacionales más importantes a los que adhiere la Argentina no hablan de reconocimiento de derechos, sino que los derechos ya se entienden reconocidos, es decir, son previos a la existencia de estos tratados, y por eso los estados tienen esa obligación de respetar y garantizar. En el ámbito o en el plano del respeto y de la garantía, los estados entonces tienen la obligación de organizar todas las estructuras para que esos derechos se vean vigentes o se garantice su vigente en la actividad cotidiana de los ciudadanos. También esto implica que el respeto y la garantía de esos derechos debe poner toda la energía de los estados, en este caso del Estado provincial, para prevenir cualquier tipo de violaciones a esos derechos fundamentales, para investigar cualquier tipo de violaciones y también para sancionar las violaciones que se puedan llegar a producir. Esto también tiene que hacer hincapié en esa línea el texto constitucional de que no hay ninguna excusa ni ningún obstáculo dentro de la legislación interna o dentro de las instituciones internas que pueda impedir el respeto, la garantía, la prevención, la investigación y eventualmente la sanción de las violaciones a los derechos humanos que se puedan producir en la provincia. Mendoza es una provincia que tiene una interesante historia en relación con los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Por eso me parece que esta posición desde el punto de vista de las obligaciones del Estado puede ser una posición que marque una línea de avanzada en una provincia que, como digo, tiene una tradición curiosa, interesante con el sistema internacional de protección de los derechos humanos. No olvidemos que, por ejemplo, de las 15 condenas que existen contra la República Argentina, 2 provienen de acciones de agentes del Estado de la provincia de Mendoza. También 3 de los pronunciamientos, o sea, de los 3 pronunciamientos sobre medidas provisionales que existen en el sistema interamericano, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una de ellas está relacionada con las cárceles de Mendoza. O sea, creo que posicionarse en esta línea pone a la provincia a la altura de las circunstancias y de su propia tradición. Así como Mendoza tiene esa relación con el sistema interamericano, también tiene una relación que ha sido muy respetuosa del cumplimiento de las sentencias y de las resoluciones de los órganos de los sistemas internacionales de protección. O sea, la provincia de Mendoza, cuando ha habido una sentencia en contra de la nación, ha sido la primera a ponerse a disposición para garantizar las medidas de reparación, que no son solamente medidas de reparación económica, sino basta con ir, por ejemplo, al edificio de investigaciones, donde ahora están los delitos, las fiscalías de delitos especiales, para ver una placa donde, cumpliendo una medida de reparación, el Estado provincial, a través de su gobernador en ese momento, reconoce la irresponsabilidad de la provincia de Mendoza y además se compromete a que hechos como la desaparición de Garriga y Baigorria no volverán a repetirse. O basta acercarse hasta la cárcel provincial y mirar hacia el lado izquierdo y ver que en la pared también hay otra placa donde se deja constancia que ese establecimiento penitenciario de Boulogne-sur-Mer estuvo sometida a medidas provisionales de la Corte Interamericana. Es decir, son gestos que además fueron acompañados por otras medidas de no repetición y de reparación económica que la provincia de Mendoza ha hecho a lo largo de su historia, y esto entonces lo coloca en una situación creo de mucha exposición frente a los sistemas internacionales de protección. Creo que si la provincia de Mendoza tomara esa iniciativa sería bien importante.
Además, me parece que en el texto constitucional, aprovechando esa apertura y esas facultades que se van a reconocer a la Convención Constituyente, habría que hacer referencia también a lo que se ha llamado en la doctrina y en la jurisprudencia del sistema interamericano el control de constitucionalidad. Esto también es una novedad que nos permiten los tratados internacionales, que nos habilitan los tratados internacionales a los cuales la Argentina forma parte desde la recuperación de la democracia en el año 83, y es que, bueno, ese reconocimiento de que si los derechos y garantías que están establecidos en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales, incluso aquellos nuevos que puedan incorporarse en la Constitución provincial, no estuviesen ya garantizados, todas las autoridades del gobierno provincial, es decir, cuando digo todas las autoridades, estamos hablando de los 3 poderes del Estado, tienen la obligación de tomar medidas para que esos derechos y esas libertades se efectivicen en su garantía concreta. Esto implica que las autoridades de los 3 poderes tienen que impulsar, por ejemplo, reformas legislativas, tienen que tomar medidas administrativas, tienen que tomar resoluciones judiciales que en el caso concreto establezca esa garantía que pueda todavía a lo mejor no estar contenida expresamente en una disposición del texto constitucional o de una disposición legal. También, bueno, esa obligación de acción por parte de las autoridades de los 3 poderes de la provincia no admite ningún tipo de cortapisa o excusa por obstáculos de orden interno. Eso me parece que también hay que resaltarlo cuando se haga referencia a ello. Además me parece interesante porque, así como dije recién, nuestra Constitución ha sido avanzada en muchos puntos. Entre uno de los puntos que ha sido avanzada es el reconocimiento de principios de interpretación. Ese principio que a nivel internacional se comenzó a llamar el principio de interpretación pro homine, que hoy se habla del principio pro persona, porque si recordamos, en el artículo 47 de la Constitución de Mendoza, se expresa claramente, y este tesoro hay que conservarlo y de ninguna manera cambiarlo, que la enumeración y el reconocimiento de los derechos que contiene la Constitución no importan la denegación de otros derechos, estos llamados derechos implícitos, que derivan de la forma republicana de gobierno y de la condición natural del hombre, o de la propia naturaleza humana. Así que creo que ese principio de interpretación, llamado hoy pro persona, creo que también tiene que estar vigente, así como lo estuvo en la Constitución de 1916, y tiene que seguir aplicándose como un principio que permita esa interpretación coherente de los principios de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la propia Constitución Provincial. Sé, Laurita, que me quedan 2 minutos más o menos, así que ya voy a ir cerrando. Bueno, te queda, y venís regulándolo muy bien, así que no te quise interrumpir. Te quedan un par de minutos para cerrar. Sí, lo sé. Muchas gracias. Bueno, y después una cosa que me parece también interesante que te debería tomar en cuenta, esta invitación de repensar un poco los derechos y garantías y sobre todo el rol garantizador. Hay una cláusula de los tratados internacionales que, sobre todo de la Convención Americana, que ha generado cierto conflicto de interpretación, que por supuesto la Corte Interamericana lo zanjó tempranamente, y casualmente la primera vez que la Corte se refirió a la llamada cláusula federal contenida en el artículo 28 de la Convención Americana fue en el caso Garrido Baigorria, o sea, un caso que tiene que ver con la provincia de Mendoza. Y digo esto porque la expresión que establece la Convención Americana en el artículo 28 no es de la más feliz. Dice, bastante complicada y enredada cuando dice que el gobierno nacional cumplirá todas las disposiciones de la Convención, y después habla de que la jurisdicción que las jurisdicciones federales tienen que tomar todas las medidas, que la jurisdicción federal tiene que tomar todas las medidas para que los órganos de las provincias garanticen esa vigencia. Creo que valdría la pena porque
esto puede permitir a veces que está en manos de la provincia la puesta en vigencia o la operatividad de una cláusula de un tratado internacional. Creo que es más fácil directamente reconocer en la Constitución provincial, como lo hace el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que los tratados internacionales serán de aplicación íntegramente en la provincia y que tienen un estado operativo, es decir, que no necesitan de ninguna reglamentación ni de ninguna ley local para que tengan vigencia y pueden ser aplicados por los tribunales locales. Bueno, ese panorama nos permitiría, como digo, ensayar algún tipo de redacción en estos primeros artículos, que, como dice la invitación del Ejecutivo, que se incluye un artículo que incorpore los derechos reconocidos, bueno, que también se incorpore en ese mismo artículo el reconocimiento de las obligaciones del Estado, de la vigencia plena de los derechos contenidos en los tratados internacionales, y también la declaración de que ninguna disposición del derecho interno, en este caso provincial, puede obstaculizar la plena vigencia de esos derechos para todos los ciudadanos de la provincia. Bueno, muchas gracias y espero haber sido respetuoso no solamente con los oyentes, sino con el cronómetro. Muchas gracias, Laura. Bueno, Diego, muchísimas gracias a vos. La verdad es que ha sido excelente tu exposición. Nos has hecho un repaso casi de la relación de Argentina y en particular de Mendoza con el sistema interamericano, con todo lo que eso implica, un repaso histórico a los antecedentes de nuestra Constitución, así que ha sido un placer escucharte y muchas gracias también por ajustarte al tiempo. En mi falta hizo que te interrumpiera, así que muchas gracias también por eso. Bueno, ahora vamos a dar lugar a la segunda intervención, a la segunda profesora de nuestra universidad, que va a compartir con nosotros sus reflexiones sobre el tema igualdad de género. Ella es la licenciada Gabriela Castillo, licenciada y profesora en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional de Cuyo, máster en Cooperación Internacional por la Universidad Internacional de Andalucía, España, actualmente doctoranda en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, con la tesis Mujeres organizadas en procesos políticos participativos del impacto instituyente en Argentina y en Bolivia en el siglo XXI. Se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e integra el colectivo Politólogas en Red, entre otras redes académicas y de activismo de género. Gabriela, muchas gracias por sumarte. Te dejo con el público virtual que nos está siguiendo. Bueno, muchas gracias, y yo creo que sí voy a necesitar que me avises del tiempo, que me interrumpas con confianza. No soy tan organizada como el doctor Lavado con el uso del tiempo. Perfecto, bueno, dale. Yo te interrumpo entonces unos minutos antes. Lo primero es que queremos agradecer la invitación a participar de esta actividad a la Secretaría y a las facultades que la han coorganizado, en particular a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y a la Dirección de Carrera de Ciencia Política, que fue la que nos convocó. Y me expreso en plural para decirlo, porque la convocatoria fue hecha a un conjunto de graduadas de esta carrera, del cual formo parte, que estamos articuladas, como bien dijo Laura, como politólogas en red. En función de ello, y de que entendemos la participación precisamente de modo colectivo y no individual ni aislada, varias de las ideas que voy a expresar han surgido de la reflexión conjunta con las colegas, y también se han nutrido de las lecturas compartidas e intercambios con las otras redes y áreas en las que cada una de nosotras participa, tanto académicas como de la gestión pública o del activismo y la militancia política. Redes de alcance nacional, otras del ámbito internacional, entre ellas en particular la Red de Estudios sobre Mujeres en Política, impulsada desde ONU Mujeres, que es la entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. Los informes que se hacen desde este organismo son de mucha utilidad para pensar y ver más allá de lo que se ve en apariencia en una primera mirada acerca de las posibilidades de participación de las mujeres. En cuanto a propuestas, tomamos también y mucho más las que ha generado el potente movimiento de mujeres a nivel internacional en los últimos años, cada vez más dinámico, y especialmente dinámico el de Argentina,
articulado a través de los ya famosos encuentros nacionales de mujeres, ahora plurinacionales. Es desde estos movimientos, organizaciones y espacios que resultan transversales a las militancias político-partidarias y sin renunciar a la política partidaria, y que incluso trasvasan la política en sus formas institucionales, donde se están produciendo en los últimos años las más desafiantes y activas propuestas. Movimientos y organizaciones que podemos decir que son políticos, en tanto disputan sentidos y aspiran a la transformación social y tratan de construir la transformación social, políticos en ese sentido. Es desde allí también que nos nutrimos de varias de las propuestas que comentamos. Bueno, se nos ha convocado con el tópico igualdad de género, y lo primero que habría que hacer al respecto es aclarar que hablar de género implica algo más amplio que lo relativo a la desigualdad solo entre mujeres y varones. Y decir brevemente que si bien hay debates no cerrados dentro del feminismo y de los estudios académicos al respecto sobre el uso de las categorías sexo y género, en cualquiera de las posiciones que se propongan existen consensos mínimos acerca de que no se debe reducir la diversidad a modelos que expresen opciones binarias. Opciones que son el resultado de construcciones culturales, normativas y por tanto históricos, no del orden de la naturaleza, que nos llevan a creer que solo hay diferencia o diversidad entre varones y mujeres heterosexuales, o más apropiadamente dicho, heteronormados, por cuanto ha sido esto impuesto culturalmente, normativamente. Hay muchos estudios en el campo de la historia, de la antropología, que revelan que pueblos y civilizaciones antiguos, algunos que perviven en regiones de nuestra América, no se regían por tales opciones binarias ni tenían normativizado lo relativo a la identidad. Nos parece necesario entonces no olvidar, ya sea que hablemos de sexos o de géneros, que es algo mucho más amplio que la reducción a dos opciones. Y hablando de sexos o de géneros, además no dejar de nombrar específicamente a las mujeres, porque un riesgo que se corrió cuando se hizo masivo el uso de la categoría género, sobre todo en el ámbito de organismos internacionales, en las décadas del 80 y del 90, fue el de caer otra vez en la invisibilización de las mujeres, o en cierta generalización, en la paradoja de que al ser genérico el término género, valga la paradoja, todos podemos tener problemas de género. Y no, históricamente no hemos tenido los mismos problemas de género. Las mujeres y las diversidades sexuales y de género somos las que hemos tenido el problema de la discriminación, de la invisibilización o del desplazamiento de puestos de decisión. En la propuesta del Poder Ejecutivo Provincial, la que se ha hecho pública para enviar a la legislatura, se ha incluido una cláusula dentro de la parte relativa a declaraciones, derechos y garantías, que está con el número 6, y dice textualmente: consagrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en el ámbito público y la obligación del Estado de promover en el ámbito privado la igualdad real de oportunidades entre géneros. Vemos que se ha usado una expresión para referirse a la igualdad en el ámbito público y otra en el ámbito privado. Quizás habría que ahondar un poco más en los debates para ver si es simplemente una cuestión de técnica de redacción o si se ha querido expresar algo al señalar esta diferencia. En todo caso, nosotras proponemos, siendo conscientes de que hay debates no cerrados, como decíamos antes, en los ámbitos académicos, entre especialistas en estos temas, como en los ámbitos de la militancia y del activismo de mujeres y de las diversidades y disidencias sexogenéricas. Siendo conscientes de eso, quizás una fórmula que sirva sea la fórmula por la cual se optó en nuestra universidad cuando se estaba debatiendo la reforma al estatuto, y precisamente algunas integrantes de la asamblea universitaria hicieron notar que la fórmula de paridad que se había elegido para nuestro nuevo régimen orgánico y electoral pecaba de binarismo y de reduccionismo. Pero entonces en la misma asamblea se propuso
interpretar hombre y mujer o varones y mujeres en el sentido en que lo definió la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género de 2012, que dice: se entiende identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Bueno, esto daría una mayor amplitud a esa expresión de mujeres y varones, y además de coherencia con el plexo normativo nacional. Eso como comentario al contenido que encontramos en la propuesta elevada por el gobernador. No obstante, como se ha dicho aquí en el primer encuentro de este ciclo la semana pasada, el proyecto que ha elevado el Poder Ejecutivo Provincial está abierto a recibir aportes que amplíen o enriquezcan la propuesta. Así lo expresaron el ministro de Gobierno, doctor Víctor Ibáñez, y también el doctor Carlos Ewes. Bueno, y sabemos que el procedimiento de reforma constitucional implica que finalmente la decisión está en manos del Poder Legislativo, y luego, si se aprueba, la discusión final por el texto en manos de las y los convencionales. Entonces, teniendo en cuenta eso, queremos hacer otros aportes o invitar a pensar en la necesidad de que hayan otros mandatos constitucionales, además de que ya contiene la reforma y que acabo de leer. Y sabiendo que esto seguramente dará lugar a apasionados debates, pero precisamente el doctor Ewes, en su rol de historiador de la Constitución, la semana pasada nos decía que cada vez que ha habido convención constituyente en Mendoza, incluso cuando no llegaron a término, como en la experiencia del 42-43, los debates constitucionales han enriquecido la cultura política provincial, decía él. Así que bueno, aferrándonos a eso, proponemos algunas reflexiones para sumar y para debatir, ojalá que en un ámbito mucho más amplio que el de la política institucional y que el académico inclusive. Tenemos responsabilidad nosotros, nosotras mismas, en tratar de que sea la mayor cantidad posible de ciudadanos, de ciudadanas que se involucren en estos debates. La primera reflexión que acercamos es de orden general y es una invitación a repensar qué queremos decir o a qué se hace referencia cuando se dice necesitamos una reforma constitucional que esté acorde a estos tiempos, porque la Constitución de 1916 o la de 1949 fueron expresiones de su tiempo histórico. Pareciera que en cada momento hubiese habido un único conjunto posible de principios, ideas, perspectivas, ideologías, que fue la que felizmente se habría logrado en el texto constitucional. Y eso no nos permite ver que habían otras alternativas posibles que no fueron consagrados en muchos temas y en el nuestro en particular. Porque se dice no participaron mujeres porque de acuerdo a la época las mujeres no participaban de la política, pero resulta que la Unión Feminista Nacional y las primeras organizaciones de feministas ya se habían formado, y resulta que cuando fue esta convención constituyente, Julieta Lanteri ya había concurrido a exigir que se le permitiera votar en una elección municipal. Ya habían mujeres, sobre todo socialistas, anarquistas, algunas con posiciones más moderadas, ubicadas por las historiadoras como reformistas, más cercanas a ideologías liberales o conservadoras, algunas radicales, más tarde del Partido Comunista, que se organizaron como feministas, algunas de ellas también conocidas como sufragistas desde principios del siglo XX. Y desde entonces estaban reclamando no solo el derecho a voto, sino el derecho a ser elegidas. Entonces ya había participación de las mujeres. Que sea negada es otra cuestión. En realidad, el hecho de que se haya negado y obstaculizado esa participación constituye más bien una evidencia de que sí existía participación de mujeres. Y en Mendoza, en particular, en esta década fue una década de alta participación de las mujeres, la década en la que se aprobó la Constitución. Sobre todo el segundo lustro,
tuvo muchísimo activismo docente. Recordemos que el gremio docente estaba formado en alrededor de un 75% por mujeres, y fueron las mujeres las que lideraron discusiones políticas que llegaron incluso a que se reunieran con el presidente de la Nación, discusiones que incluían debates y reclamos sindicales, pero también debates pedagógicos e intelectuales acerca de cómo se debía reformar la educación. Entonces, Gabriela, te quedan 3 minutos. Te dije que me faltaría tiempo. Bueno, entonces, pensamos que no solo hay que hacer una constitución adecuada a estos tiempos. Además de una constitución actual, tenemos que hacer la discusión más democrática, más inclusiva y más progresista que se pueda hacer, que no es lo mismo que decir solamente que sea actual a estos tiempos. El segundo aporte que pensamos que queríamos acercar es que si queremos que la igualdad de género sea efectiva, no puede estar supeditada o sujeta solamente a una cláusula de la llamada parte dogmática. Eso es necesario, o también podría quedar incluido en la propuesta que acabo de escuchar del doctor Lavado a través de los tratados de jerarquía constitucional que están por encima de nuestra Constitución, pero se requiere para que esto sea efectivo que hayan otras normas concordantes en otras partes de la Constitución, particularmente en la sección del régimen electoral. Pensamos que ahí no se puede dar un paso atrás respecto de lo que ya está en la Constitución Nacional, en el artículo 37, en cuanto a igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres en cargos electivos. Hacemos especial reparación en que dice electivos, no legislativos, o sea que en principio deberían ser todos los cargos electivos. Tampoco podemos retroceder respecto de las leyes de paridad que se sancionaron recientemente, la nacional 27.412 y la ley provincial 9.100. Ahí vemos algo que habrá que discutir y ver cómo se sortea la dificultad con la propuesta presentada, a la cual no me voy a referir porque se va a hablar la semana que viene y va a exponer otra colega, pero la menciono, y es que si la representación territorial, independientemente de que se opte por unicameralidad o bicameralidad, está pensada como de un solo representante por departamento, entonces va a ser muy difícil llevar adelante la paridad en ese aspecto. Pensamos que si la Constitución de 1916, como se dijo aquí y como se dice siempre, constitución que estuvo a la vanguardia, de la cual tenemos que sentirnos orgullosos, orgullosas, entonces esta no debería ser menos. Y avanzar con la paridad en los cuerpos legislativos no es estar a la vanguardia, es estar en línea con el momento actual, pero eso ya no es la vanguardia, porque hay muchos estados e inclusive provincias, estados en Europa, estados en la región, la constitución que más avanzó es la de Bolivia, que plantea la paridad en todos los órganos del Estado. Se acaba de presentar recientemente en la provincia de Entre Ríos un proyecto denominado de paridad integral, que después de un proceso de consulta con organizaciones y con los partidos políticos que tienen representación en esa provincia, donde se está proponiendo la paridad integral, que implica paridad en todos los cuerpos del Estado, incluidos los órganos extrapoder, incluido el Poder Judicial, en las asociaciones profesionales, e incluso las ONG, al menos aquellas que requieren o demandan obtener personería jurídica. Un avance como ese pensamos que sería estar a la vanguardia y no solamente la paridad en los cuerpos legislativos. La Universidad Nacional de Cuyo hizo un importante avance el año pasado porque sabemos que instituyó la paridad no solo para los cuerpos colegiados, que de hecho ya los teníamos. Otras cláusulas que creemos que deben estar presentes son las de presupuestos sensibles al género. Esta es una propuesta específica que se auspicia desde la Organización de Naciones Unidas que antes mencioné. Perdón. Y pensamos que esto debería estar en el artículo de las atribuciones del Poder Legislativo, en el 99, y en el del 128, que es el de las atribuciones del Poder Ejecutivo, porque en ambos hay un inciso referidos al presupuesto. Y se debería incluir allí entonces que los presupuestos deben ser sensibles al género, tal como se está auspiciando desde Naciones Unidas, entendiendo por eso aquellos donde la planeación, la programación y la presupuestación contribuye al avance de la igualdad de género
y la realización de los derechos de las mujeres, identificando intervenciones de política sectorial y local, se refiere a políticas públicas, que sea necesario atender para las necesidades específicas de las mujeres y para terminar con las consecuencias de las brechas de género. Se podría incluir perfectamente en el texto constitucional. Como también habría que hacer una revisión general del texto constitucional para que no esté pensado solo, que no esté escrito, bueno, sí, también pensado, lo genérico dicho o nombrado a través de lo masculino. Mucho se ha dicho y mucho se ha discutido acerca de que en la lengua española no hay necesidad de utilizar genéricos, porque hombre se utiliza como sinónimo de ser humano. Bueno, creemos que a esta altura de las circunstancias ya sabemos que hombre no significa ser humano. Muchas veces se dice hombre para que sean solo hombres. Pero además, aunque así fuera, tenemos derecho a que los genéricos en nuestro idioma, que por cierto los hay, sean expresados de una manera que no reflejen solamente a lo masculino. Y para quienes piensan que eso no es así, que quizás es un exceso de sospecha y de suspicacia, quisiera terminar recordando un fallo de la Corte cuando le es denegado el derecho a votar a Julieta Lanteri. La doctora Julieta Lanteri consiguió votar en elecciones municipales porque se presentó ante las autoridades de Mesa por 1911 y les exigió que, según lo que decía la Constitución Nacional, ella tenía derecho a votar, y la tuvieron que permitir votar. Paradójicamente, luego de la aprobación de la ley Sáenz Peña, que siempre hemos valorado como un avance democratizador, ya no pudo hacerlo más. Le niegan el derecho porque a partir de la ley Sáenz Peña los padrones electorales se unificaron con los padrones de enrolamiento, es decir, los que se hacían para hacer el servicio militar obligatorio. Ella pide que le dejen que la dejen ingresar al servicio militar obligatorio para que entonces la dejen votar. Un juez de primera instancia se lo rechaza, ella apela, el juez que sigue también se lo rechaza y la Corte finalmente confirma a todos los anteriores. Y hay un texto muy claro, cuando le contestan que no, le dicen, es regla de derecho que cuando la ley está concebida con palabras tan claras, se referían a la palabra hombre y a la palabra ciudadano, cuando en ella aparece bien expresa y terminante la voluntad del legislador, no se debe eludir su tenor literal sobre pretexto de penetrar su espíritu. Nos consta cuál ha sido la mente y la intención de los constituyentes, acordar estos derechos e imponer dichas obligaciones únicamente al elemento masculino. La Corte adhirió a estos fallos, entonces, que decían que la palabra hombre y ciudadano no se debían reinterpretar porque quieren decir solamente hombre y ciudadano en masculino. Con estos antecedentes, sabiendo entonces que no siempre ha sido así, creemos también que es necesario hacer una revisión general del lenguaje en el que está escrito la Constitución. Y aún sabiendo que con eso no se transforma la realidad, porque la realidad se transforma a partir de nuestras acciones sociales, pero es necesario hacerlo. Bueno, disculpen la extensión. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. También súper claro, muy interesantes las reflexiones. Aparte, arrancaste con un análisis de lo que está pasando, de los movimientos sociales, de la organización, de cómo está pujando el movimiento feminista, y después precisiones súper específicas respecto de la propuesta que hoy se está debatiendo en la legislatura, y con propuestas también para incorporar. Así que muchísimas gracias por tu intervención, ha sido realmente un placer escucharte. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Gustavo Castiñeira de Dios. Él es abogado por la Universidad de Mendoza, profesor adjunto de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, fue federal de la Cámara Nacional de Apelaciones de Mendoza y fue subsecretario de Justicia y Derechos Humanos entre los años 2006 y 2007. Él va a hablar del tema medios de participación directa. Gustavo, el auditorio es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Laura. Señor decano, queridos colegas que me acompañan en esta charla. Bueno, quería hacer mención a un par de situaciones previas. La provincia de Mendoza, históricamente, en el ámbito nacional, ha sido una provincia de avanzada en cuanto al derecho constitucional. Fue la primera provincia
que en cumplimiento de la disposición del artículo 5º de la Constitución que ordena a cada provincia dictar una constitución, fue la primera provincia argentina que en 1854 sancionó su constitución local, ni más ni menos que con un proyecto realizado por Alberdi. Además fue la primera provincia argentina que estableció, con nuestra actual constitución de 1916, principios de contenido social. Sin embargo, llevamos más de 30 años en el proceso constitucional de reforma de esta constitución de 1916, que es una muy buena constitución. Es una constitución que ha permitido gobernar en forma criteriosa o racional a la provincia. Yo era muy joven cuando fui incluso electo convencional constituyente por aquella frustrada reforma que luego no se pudo concretar ante un planteo constitucional y que consideró, bueno, una interpretación del término elector que no se había cumplido los requisitos, por lo tanto esa convención que había sido elegida no se pudo reunir. Llevamos, como les decía, más de 30 años. ¿Cuál es el motivo? Algunos hablan de el mendocino conservador. Yo creo que en esto tenemos que ser prudentes. Me parece que las razones pueden ser múltiples. Por un lado, una intuición también de que se puede gobernar más allá de la existencia de una constitución como la que tenemos hoy. De hecho, hemos observado que muchas provincias argentinas que han reformado sus constituciones varias veces no han logrado por ello una mayor eficiencia o eficacia en el gobierno de sus respectivas localidades. Por ese motivo, hace unas semanas atrás, en un panel del cual formé parte, planteé mis dudas al respecto de la oportunidad de formular este nuevo proyecto de reforma de la Constitución. Realmente planteé mis dudas, un poco también producto de esta frustración de más de 30 años de venir trabajando en este tema y de observar cómo se fracasaba, se tropezaba con una falta de credibilidad de la comunidad y de distintos rechazos que hubieron a este procedimiento de reforma. Sin embargo, hoy he reflexionado sobre otros aspectos y lo estuvimos charlando antes de comenzar este ciclo en el día de la fecha. Lo estuvimos charlando incluso con el señor decano y donde creo que hay un aspecto que es muy importante. Observamos una virulencia del debate político, la llamada grieta que impide muchas veces ponerse de acuerdo a los representantes políticos en temas esenciales que hacen a nuestra comunidad. Me parece que el aporte que puede realizar nuestra universidad en un debate político de magnitud, como es ni más ni menos que un procedimiento de reforma en la Constitución, puede ser ejemplar. Puede ser ejemplar y estoy seguro, de hecho lo vemos permanentemente, que va a marcar una senda diferente. Se puede debatir temas de gran trascendencia para la comunidad dentro de un marco de respeto, de tolerancia, de amplitud de pensamientos, aún en la diáspora de posiciones que puedan llegar a tener los distintos participantes del debate. Y en eso me parece que el aporte que la universidad puede hacer en esta temática, creo que puede llegar a ser un aporte ejemplar. Por eso hoy felicito tanto a las autoridades como a las autoridades provinciales como a las autoridades de nuestra universidad de haberse involucrado en este debate, porque me parece que es necesario que los mendocinos y los argentinos en general veamos actos ejemplares. Y esto es un ejemplo de respeto y de tolerancia.
Bueno, yendo concretamente al tema de la forma de democracia semidirecta, debo plantear que desde el punto de vista constitucional, la Constitución tiene que marcar, es un pacto de convivencia. En el fondo la Constitución responde a concretar las grandes aspiraciones que una comunidad tiene. Por ese motivo, la Constitución no es buena que sea casuística. La Constitución debe fijar los grandes lineamientos políticos y jurídicos y luego deben ser acompañados, obviamente, por la reglamentación legislativa correspondiente. No es bueno que una Constitución, lo hemos observado, siempre en el ámbito del derecho constitucional se dice que si viniera un extraterrestre y leyera las distintas constituciones del mundo, probablemente diría que la Constitución de la India es la mejor Constitución del mundo porque tiene más de 600 artículos. Sin embargo, quienes creemos que la Constitución debe reunir estos grandes acuerdos nacionales, consideramos que justamente caer en la casuística la torna rígida, difícil de ajustar a los cambios de las épocas. Y vemos que cada vez los cambios en las épocas son más acelerados. En el caso de las formas de democracia semidirecta, tenemos que tratar de precisar el tema del objeto del cual nos estamos refiriendo. Hay una gran diferencia entre la denominada democracia directa y la democracia semidirecta o formas de democracia semidirecta. En la democracia directa, el cuerpo electoral toma decisiones sin pasar por los órganos de gobierno constituido. Por ejemplo, una iniciativa popular, un proyecto de ley que surja del cuerpo electoral y que directamente sea aprobado en una consulta popular. Nunca pasaría por un órgano legislativo. Nosotros consideramos que por distintos aspectos que son tal vez muy técnicos, que no vale la pena ahondar en estos escasos minutos que tenemos, que lo adecuado son los mecanismos de democracia semidirecta, donde de alguna manera se pasa por los órganos constituidos. O sea, no hay un divorcio entre el cuerpo electoral y los órganos constituidos. La casuística en el mundo es amplísima, tanto a nivel nacional como en distintos estados, sobre todo, por ejemplo, analizando en los Estados Unidos, existen una innumerable cantidad de formas de mecanismos que se pueden utilizar. Pero como aspecto central, debemos reconocer que los mecanismos de democracia semidirecta tienen en sus distintas formalidades distintos aspectos que los unifican o que son comunes a los mismos. Por un lado, son mecanismos que surgen del principio de la soberanía popular. Por eso se entiende que con ciertos condicionamientos que son indispensables, robustecen al sistema democrático. También son mecanismos de control, porque permiten, por un lado, controlar la responsabilidad política, pueden permitir una mayor sensibilidad a temas de interés público, posibilita incluso hasta revocar mandatos si uno llegara a considerar pertinente, como en mi caso lo considero, o conveniente los mecanismos de revocatoria popular o llamado recall. Son instrumentos de gobierno también, porque permiten aumentar la participación popular en la cosa pública, disminuyen burocracia del Estado y son mecanismos para destrabar los temas estancados. Y también son elementos legitimadores. Fíjese que este tema del elemento legitimador que implica la puesta en funcionamiento de un mecanismo de democracia semidirecta, llámese una iniciativa popular, una consulta popular, muchas veces ha sido utilizado por gobiernos autoritarios para conseguir una legitimación de la cual carecían normalmente. Por ejemplo, Stroessner
en Paraguay para conseguir la reelección indefinida, Pinochet en Chile para conseguir la aprobación de la Constitución chilena de 1980, donde, bueno, convocaba a un plebiscito popular para poder obtener esta legitimación que carecía de distintos aspectos. Este tema ha sido uno de los puntos por los cuales muchas veces muchos politólogos lo han mirado con desconfianza a los mecanismos de democracia semidirecta, también reconociendo que se utilizaron en la historia de la humanidad en distintos momentos de manera abusiva. No solo estos que mencioné, los plebiscitos napoleónicos, el mismo Hitler utilizó muchas veces estos mecanismos para obtener un aumento de su autoridad en el Estado, obviamente de manera absolutamente arbitraria. Sin embargo, nosotros creemos que en un sistema constitucional y con ciertos requisitos son un elemento que puede fortalecer enormemente la legitimidad democrática. Es más, lo vemos como un paso necesario de la denominada democracia política a la democracia social. Es decir, es una culturización del valor de la soberanía popular, pero con ciertos requisitos, que ya lo vamos a ver. También es importante tener en cuenta que estos mecanismos podemos observarlos dentro del marco actual, porque no se puede divorciar del marco político, social, cultural en el que una sociedad se encuentra inmersa. En el marco actual, lo podemos decir mencionando al caso argentino, pero también podemos hacerlo más extensivo, es casi mundial el fenómeno. Se observa una crisis o transformación de la democracia en el mundo. Hay una crisis política, hay una crisis social y una crisis cultural que abarca a la democracia. La crisis política, en gran parte por la denominada despolitización de la comunidad, que ha sido provocado por distintos factores: el individualismo egoísta, la apatía, el alejamiento de la cosa pública, la corrupción política, la globalización o la internalización, el descuido de políticas sociales, etc. Hay una crisis social también en el mundo, no solo en la Argentina, es mundial. La crisis social es una crisis económica con consecuencias sociales: desempleo, insolidaridad, marginalidad, disolución del lazo social y de marcos de referencias y pertenencia común. Y hay una crisis cultural, que es la crisis de la conciencia histórica y pérdida de referencias en cuanto al espacio público local, causa conflictos de intereses, cambio de la cultura igualitaria al individualismo competitivo, las injerencias de cultura foránea y la pérdida de valores culturales locales. Esto que lo vemos que se repite en distintas partes del mundo y en nuestra realidad nacional y también provincial, porque esto es una crisis de la posmodernidad. Es un proceso de transformación. Te quedan 2 minutos. Bueno, es una crisis de transformación y es una crisis que de alguna manera nos debe llevar a reflexionar de qué manera podemos fortalecer el sistema representativo. Yo estoy persuadido que el sistema representativo se fortalece con mayor democracia. La democracia representativa no es suficiente. La creación de canales de participación y de decisión en distintos aspectos que pueden llevar al cuerpo electoral. Ojo, no hablo del ciudadano, el cuerpo electoral es más amplio que el ciudadano, porque en algunos casos pueden llegar a votar hasta personas que no son consideradas ciudadanas, como son los extranjeros, o menores que no reúnen esa calidad. El cuerpo electoral tiene que tener los canales institucionales para participar, tanto en iniciativas como hasta en reflejar los malestares o las disidencias con respecto al sistema institucional. Yo prefiero una revocatoria de mandatos y no un
una pueblada en contra de todos los representantes, que se vayan todos. Esto hace una mayor legitimidad del sistema. Si no se crean los canales institucionales para poder canalizar la participación popular, creo que puede llegar a ser hasta contraproducente. Se puede llegar a volcar en contra del propio sistema. En definitiva, me parece sumamente conveniente avanzar a ese mecanismo de democracia semidirecta, fijando de manera genérica el reconocimiento de los mismos y dejando para la legislación posterior todos los aspectos de detalle de estos mecanismos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por tu intervención. Como buen docente nos hiciste un repaso de formas de participación, democracia directa, democracia semidirecta, así que ha sido muy interesante escucharte. Muchísimas gracias. Ahora vamos a habilitar el espacio de preguntas. Ya tenemos un par de preguntas que nos han transmitido por el chat de YouTube. A quienes nos están siguiendo por ese medio, les pedimos que por favor se animen a hacernos más preguntas, porque este es el momento para poder dialogar con los disertantes de hoy. La pregunta que nos acercan, entiendo que es para el profesor Diego Lavado, pero sin perjuicio de que por favor los demás disertantes se sientan con libertad como para también opinar. La pregunta refiere a lo siguiente, dice: ante el contexto internacional y nacional y la nula existencia de artículos y secciones en la Constitución provincial, ¿por qué no entra en el debate de la reforma la situación medioambiental? Cuidado del agua y del medio ambiente como un derecho constitucional. Yo lo mencioné, el tema del agua, me parece que es una oportunidad de agregar nuevos derechos, la reforma constitucional. Lo que no estoy de acuerdo, en principio, es repetir en una constitución provincial los derechos que ya están reconocidos, garantizados y plasmados tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales. O sea, porque parece que repetir incluso vendría de una concepción que tenemos que tener declamados los derechos en la provincia para que sean vigentes. Y yo pienso todo lo contrario. O sea, creo que porque los derechos están reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales, ya tienen plena vigencia en la provincia, no necesitan ningún tipo de disposición y son de carácter operativo. Por eso creo que toda la experiencia que hay respecto a la protección de nuevos derechos, por ejemplo, los derechos de tercera generación y sobre todo el derecho a un medio ambiente sano, que es tanto para las presentes generaciones como un derecho para las generaciones futuras, bueno, pueden estar reflejados o reforzados en esa constitución provincial. Y me parece, y di como ejemplo el tema del agua, o sea, creo que en Mendoza hay una gran cultura, hay una gran tradición pegada a la problemática del agua, no solamente por la situación ambiental, topográfica, económica y bueno, y de zona semidesértica que es Mendoza, sino también porque es ya parte de la cultura del árbol, el trazo de la ciudad a través de las acequias y la alimentación de los cultivos también por el riego que está conducido por el hombre. Entonces, creo que es un debate, además, que hay mucha conciencia en Mendoza sobre ese tema, y tanto la Asamblea del Agua y otras organizaciones ambientalistas que toman participación, bueno, está bueno que se acerquen a participar si realmente se abre este proceso de reforma constitucional. Bueno, muchas gracias, Diego. No sé si Gustavo o Gabriela quieren aportar algo más en relación a esta pregunta. Yo quería decir algo. Bien. Quería decir algo muy cortito. Probablemente muchas ciudadanos, ciudadanas que expresan la necesidad de que esto esté en la Constitución provincial no están desconociendo lo que dijo el doctor Lavado, de que hay normas de jerarquía constitucional superior donde están contemplados y por lo tanto tiene en sí mismo validez.
Lo que pasa es que hay una demanda muy grande de amplios sectores de la sociedad por discutir, por debatir, porque hayan instituciones y canales de participación como los que mencionó el profesor Castiñeira de Dios. Me parece que mucho tiene que ver con la demanda de participación de amplios sectores y no con que se desconozca la supremacía de otras normas de rango constitucional. Sí, simplemente agregar a lo que ya han dicho Gabriela y Diego, que todos los habitantes de la nación tienen un piso mínimo de derechos que son los que están contemplados en la Constitución Nacional y a través del artículo 75, inciso 22, incluyendo los tratados internacionales de derechos humanos. O sea, no tiene menos derechos un salteño que un santacruceño o un mendocino. Lo que nosotros podemos es agregar algunos derechos que no estén contemplados ni en la Constitución Nacional ni en los tratados internacionales. Podemos sumar algún derecho que sea propio de nuestra realidad, pero no se pueden restar aunque no se diga nada en nuestra Constitución provincial. Bueno, muchas gracias. Gustavo, una pregunta en relación a la mención que hiciste respecto de la crisis política, social y cultural y estos mecanismos o estas formas de democracia directa y semidirecta. Vos planteabas que apostás un poco más a una forma de democracia semidirecta. La pregunta es si te parece que una reforma constitucional o alguna reforma de tipo normativa puede colaborar de alguna manera a superar las crisis que mencionaste, o te parece que tiene que ser un poco más a la inversa el trabajo, empezar a trabajar y a repensar un poco más sobre la base de estas crisis políticas, sociales y culturales que tenemos para, de alguna manera, que los mecanismos de participación que ya existen sean más eficaces? Yo creo que son las dos caras de la misma moneda. Cuando estamos hablando de pasar de la democracia política a la democracia social y cultural, estamos hablando de una sociedad que crea en la democracia. Hay muchos trabajos. Me viene a la memoria Erich Fromm, cuando en Alemania, en el nazismo, se hizo una encuesta en Alemania para ver si Hitler podía triunfar y el nazismo podía triunfar en Alemania, y la encuesta salió negativa. Después pasó lo que pasó en el mundo, no solo triunfó Hitler, sino que llevó a una de los desastres humanitarios más grandes, la conflagración de la Segunda Guerra Mundial. Después de la misma se hicieron muchos estudios en las Naciones Unidas, muchos congresos internacionales, y se analizó este tema de por qué había salido una encuesta previa en Alemania que iba a fracasar y por qué falló tan estrepitosamente esa encuesta. Bueno, y ahí se llegó a la conclusión de que hay una gran diferencia entre la opinión democrática y la convicción democrática. La democracia implica un montón de valores. Mis colegas de la cátedra siempre me cargan porque yo permanentemente hablo de los valores de la democracia, pero para mí es un elemento esencial. La tolerancia, la no discriminación, la integración social, los principios de la democracia, los valores esenciales de la democracia se obtienen de la vivencia democrática, del reconocimiento del valor de cada uno de los individuos para poder aportar en este sistema. Y yo creo que los mecanismos de democracia semidirecta, y lo hemos visto en el mundo, en el mundo han habido, por ejemplo, en los Estados Unidos han habido experiencias donde el ciudadano o el integrante de un cuerpo electoral ha participado en la promoción de proyectos de integración, de proyectos de género, desde temas cotidianos a separación de residuos domiciliarios hasta temas, por ejemplo, de prohibir una central nuclear. Después de la Guerra Fría, cuando se habían congelado en Estados Unidos las tratativas con Rusia para la desmilitarización de zona y la desnuclearización del mundo, se habían congelado, se vuelven a iniciar las tratativas
entre Estados Unidos y Rusia para terminar con las armas nucleares a raíz de una iniciativa popular donde votaron más de 25 millones de personas en los Estados Unidos, impulsando al gobierno a reiniciar esas tratativas. Bueno, estos son elementos que no se pueden soslayar. Hay que respetar, hay que tener confianza en el ciudadano y crear los canales necesarios para que pueda participar en la cosa pública. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Acá tenemos una pregunta para la licenciada Gabriela Castilla. La pregunta es, ¿tenemos antecedentes internacionales que incluyan cuestiones de género en las constituciones, tanto nacionales como subnacionales o federales? Bueno, lo relativo a la participación paritaria, a la conformación paritaria en los órganos del Estado, sí, lo mencioné muy brevemente, lo repito, la Constitución de Bolivia, que es de 2008-2009, avanzó con la paridad, con una fórmula muy sencilla que decía en ninguna lista puede haber menos del 50% de candidatas mujeres, ni menos del 50% de varones. Y con la obligación de que sean alternados. Es decir, que si la lista la encabeza un varón, la continúa una mujer, o si la encabeza una mujer, la continúa un varón, y así sucesivamente. Es el caso que más se menciona desde Naciones Unidas, desde ONU Mujeres, porque es donde más se avanzó, y esto es referido a todos los órganos del Estado. Luego, eso en materia constitucional, luego hay en materia legislativa, digamos, de leyes derivadas de la Constitución en países europeos, sobre todo los que primero avanzaron son los del norte de Europa. Así que sí hay antecedentes. Por eso yo decía que quedarnos solo con la paridad legislativa ya no es estar en los órganos legislativos, ya no es estar a la vanguardia, es estar en línea con los cambios, pero no a la vanguardia. Si queremos estarlo como con la Constitución del 16, hay que ir más allá. Hay un dato que no mencioné, que no es constitucional, es estadístico, se podría decir, y es que Latinoamérica, a partir de la recuperación democrática, es una de las regiones del mundo que relativamente más avanzó en participación de mujeres, mientras que en el mundo en general la participación de las mujeres en cargos, en puestos de decisión, en los tres poderes del Estado, es de alrededor de un cuarto, es decir, del 25% de los cargos disponibles. En Latinoamérica es del 30%. Es mejor, pero no es mucho más. Y el 30% de esos cargos es, por supuesto, algo que no se condice con la realidad si tenemos en cuenta que somos más del 50% de la población mundial y de la población de cada país. Es un poquito más alta esa participación porcentual cuando se analiza el poder judicial diferenciado de los otros dos poderes del Estado, pero llamativamente la mayor participación de mujeres en la magistratura está toda localizada en la base del sistema y los porcentajes son mínimos cuando se analizan las cortes u órganos supremos de cada sistema. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Y acá tenemos una última pregunta para el doctor Diego Lavado. La pregunta es, ¿cuál considera usted que es la constitución más avanzada en materia de derechos humanos en Latinoamérica? Tía, no conozco tanto de constituciones provinciales, pero a nivel nacional, sobre todo la Constitución de Costa Rica, bueno, por la historia que tiene ese país de permanencia democrática y vinculación con el sistema interamericano, es una de las que siempre marca el rumbo de las reformas, pero los procesos de reforma constitucional en los estados provinciales habría que, y no lo he hecho yo, porque no soy un estudioso del derecho constitucional, pero habría que hacer, en este caso, si se abriera el proceso de reforma, un estudio, sí, de las constituciones provinciales de los estados federales, como Brasil o México, a ver cómo las más modernas, a ver cómo han receptado esa vinculación. Porque además, esos estados
en general en América Latina tenemos historias similares, o sea, muchas veces el problema de la cláusula federal, de la discusión sobre la vigencia de los tratados internacionales, cuando entran en conflicto con disposiciones o ámbitos que están reservados por los estados provinciales. Entonces, bueno, hay que ver cómo se ha dado tratamiento a esos temas, pero en el sistema interamericano se ha trazado una línea, que creo que no solamente es importante por el peso de la jerarquía de esos tribunales internacionales, sino también porque tienen esa visión global de distintos países, distintos, y hacen siempre un análisis comparativo y hacen propuestas o recomendaciones. Bueno, muchas veces tienen en cuenta no solamente la relación interna, sino también las interpretaciones de los órganos internos, y eso me parece que es muy enriquecedor. La legislación interna también, sino también las interpretaciones de los órganos internos, y eso me parece que es muy enriquecedor. Bueno, muchas gracias, Diego, por la respuesta. Ya con esta última, a menos que el micrófono y hacer una cuestión, Gustavo, si quieres agregar algo más. A nivel de la unidad respetuosa, al llegar a existir, y creo que, reiterando que para mí es el ejemplo que la universidad tiene, y sobre todo la universidad pública, puede llevar en este momento de tanta virulencia y pasiones que a veces son desembosadas, y que a veces nos muestran ejemplos que son negativos. El ejemplo de la posibilidad de la existencia de un debate sereno, serio, tolerante, me parece que es el gran aporte que la universidad puede brindar a la sociedad en estos momentos. Gracias, Gustavo. Gabriela, unas palabras finales. Además de adherir a lo que dijo Gustavo, agregar que también es muy gratificante que haya a los mendocinos y mendocinas sea una actividad compartida entre diferentes facultades. Definitivamente este no es un tema que pueda ser patrimonio de una unidad académica ni de una sola profesión. Entonces, fue una buena noticia saber que esto estaba organizado entre varias facultades. Y un deseo y algo que tenemos que hacer nosotras, es que como docentes podamos involucrar más, transmitir esto e involucrar más a nuestros estudiantes, a quienes cursan con nosotros, con nosotras en las cátedras, y a involucrarlos en los debates que hacen a toda la ciudadanía. Un gusto escucharlos. Muchas gracias, Gabriela. Diego, no sé si querés sumarte. No. Sí, muchas gracias. Vuelvo a repetir mi agradecimiento por decanas y decanos y docentes de la Universidad Nacional de Cuyo por esta iniciativa. He dicho la sensación de Gustavo Castiñeira, es decir, no sé si este es el momento para plantear una discusión de la reforma constitucional, pero creo que si las autoridades de la legislatura tenemos con nuestras visiones parte universalista que nos da distintas visiones, distintas profesiones y distintos ángulos de vista sobre una temática que nos tiene que interesar a todos. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias a los tres por su tiempo, por haber compartido con todos, con todo el auditorio sus reflexiones, y al auditorio, por supuesto, por haber participado con sus preguntas. Y de esta manera damos cierre a este segundo eje del ciclo de conferencias universitarias sobre la reforma de la Constitución de la provincia, recordándoles que el martes que viene va a continuar con el tercer eje, así que invitándolos a que se sumen también y que participen a partir de las 18 horas. Así que bueno, muchísimas gracias.